Bueno, si ¿No les les parece bien, daríamos comienzo a la reunión. Claro, claro. Bien. Bueno, le doy la palabra a Silvia Crosetto, entonces. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a esta actividad convocada por Erinda, a quien agradecemos la propuesta que hizo al directorio de la EOL sección Rosario para que Biblioteca se sume a este encuentro. Bueno, ya vimos, hoy contamos con un lujo que nos honra y que es la presencia de Vilma Cocos. Vilma es psicoanalista en San Sebastián, AME, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la AMP, docente del Instituto del Campo Freudiano, miembro del Consejo Consultivo de la Antena para la Infancia y la Juventud de Bogotá. Ha sido responsable del Observatorio sobre Políticas de Autismo y es autora, entre otras publicaciones, de Freud, Un despertar de la humanidad, y de su publicación más reciente, no sé si se ve porque no estoy en el cuadro, que es la que nos ocupa y que lleva por título Nuevas formas del malestar en la cultura. Este último libro ya fue presentado hace poco tiempo, pero hoy lo retomamos porque algunas cuestiones que atraviesan sus capítulos, es precisamente sexuación, género, feminidad, malestar, época, entre otras, se enlazan de forma especial con el seminario de estudio dictado durante este año dentro del espacio de Erinda, titulado Amor y Sexuación. Este seminario está a cargo de Marcela Recondo, quien es miembro de la EOL sección Rosario y de la AMP, y miembro de Erinda, y que es quien va a llevar adelante la conversación con Vilma. En este libro que mencionamos, Vilma recorre, entre otros temas, las nuevas formas del malestar que estremecen lo simbólico y que atraviesan y resuenan especialmente en estos tiempos. Como ella misma dice, el enorme desafío de estar a la altura de la subjetividad de la época y cómo el psicoanálisis pretende brindar una respuesta singular a cada ser hablante. Esto empalma directamente con lo planteado en el argumento de este seminario de Erinda, precisamente cuando refiere al marco que esta época le da a esos mismos significantes mediante dos preguntas esenciales. ¿Qué podemos decir de este binomio, amor y sexuación? Y cómo estos malestares atraviesan y gravitan directamente en la infancia y en la adolescencia. Luego de las exposiciones, dos integrantes del taller de Erinda, Leticia Mosconi y Esteban Muñoz, participarán con una pregunta cada uno sobre algunos capítulos de este libro que los han interrogado. Como vemos en este encuentro, se trata de conexiones, empalmes, en definitiva, hacer lazos que tan bienvenidos son en este momento coyuntural que estamos viviendo. Agradecemos especialmente a quienes van a coordinar esta actividad: Silvana Faciuto, miembro de la EOL sección Rosario, y Cristina Trevisan, participante de la EOL sección Rosario e integrante de la Comisión de Biblioteca. Agradecemos también a Mariana Brevia por la confección del flyer. Y les decimos que quienes quieran sumar, esto es una conversación, así que el que quiera sumarse a la conversación puede hacerlo utilizando el recurso de levantar la mano, y ellas van a ir habilitándolos para hablar. Igualmente, los que por cuestiones de tiempo no puedan participar con este recurso, pueden escribir su pregunta en el chat y luego se van a subir al blog de Erinda. Bueno, muchas gracias y le damos la palabra entonces en primer lugar a Marcela. Bueno, muchas gracias, Silvia. Hay un punto en donde me voy a repetir para decir lo contento que está Erinda y Biblioteca de la sección de tenerte acá, Vilma, en esta forma virtual.
Sin duda también no queremos dejar de agradecer a quienes lo han posibilitado, el directorio de la sección La EOL, los anfitriones, moderadores, que manejan esa parte técnica tan fundamental, los integrantes del taller, bien, todos los que han hecho aquí posible esto. Sé además que están presentes cátedras de psicología de la Universidad Nacional de Rosario con sus alumnos, la cátedra Perspectiva de la Educación con Diana Volkovich y el Ateneo de Clínica con Niños y Púberes en instituciones asistenciales con Fabián Duto, así que es fantástico que ellos nos acompañen. Están también los otros talleres de Lerinda con sus responsables. Quiero decir que con Vilma hemos compartido un momento de nuestras vidas, diría que fue la época de la entrada a las lecturas de Lacan, hechas aquí en Rosario, en un grupo de estudio con Américo Vallejo. Sin duda a mí ese estudio me marcó. Luego la vida llevó a cada una por diferentes lugares, pero siempre por el país del psicoanálisis. Además de Vilma Cocós, siempre supimos su deseo de trabajo decidido dentro del campo freudiano y de la MP. Así que vuelvo a decir, es un gusto conversar ahora sobre su último libro, magnífico, que tengo que decir que no es el primero, porque ella ha escrito, como decía Silvia, Freud, Un despertar de la humanidad, Lo que Lacan sabía, La neurosis obsesiva, y también es compiladora de 2 volúmenes sobre la práctica lacaniana en instituciones que son muy buenos y los recomiendo. Erinda, para quienes tal vez no lo conozcan, es el espacio rosarino de investigación del niño en el discurso analítico, miembro de la nueva red Sereda, y se compone de talleres de investigación sostenido por sus miembros, también de reuniones de estudio y seminarios clínicos. Así que hoy tendremos, como ya lo dijo Silvia, 2 integrantes del taller que le van a formular una pregunta a Vilma, los últimos que entraron al taller, vamos a decir los recién llegados al taller, aunque no por eso menos decididos que los otros, y Leticia le va a preguntar sobre su capítulo, 3 profesiones imposibles, y Esteban sobre la distinción del autismo. O sea que abriremos ahí también a otros temas. Como fue mencionado por Silvia, hemos tomado el tema amor y sexuación, que fue justo un encuentro entre el tema de la sexuación de los niños, del Sereda, y el amor que es a lo que nos lleva Elena Pohl, un nuevo amor. Hicimos de ahí entonces un conjunto para indagar en niños y adolescentes 2 afirmaciones de Lacan que prácticamente nos interrogan, y es cuando Lacan dice: cuando me amas no se trata de sexo, esa es una afirmación, y la otra afirmación es que el amor feminiza. Así que nos parecieron que eran temas esenciales, porque vemos que en este momento la sexuación está conmovida por las teorías de género y el capitalismo, como aparte nos indica Lacan, que se desentiende de las cosas del amor, el capitalismo, ¿no? Al mismo tiempo que nos topa con un cierto orden de hierro. Bueno, el libro de Vilma Cocós, Nuevas formas del malestar en la cultura, ha venido justo a tratar estos temas candentes, ampliarlos, darles un desarrollo muy minucioso. Su desarrollo comienza con la sexualidad,
como el inicio del psicoanálisis. Y toca la actualidad con el estallido de género, la conversación con los feminismos, las profesiones imposibles, la guerra, la clínica del trauma, la Shoah, los sufrimientos del trabajo, el autismo. Y cierra esta serie de artículos con uno sumamente interesante a mi gusto, que investiga lo que se podría ubicar como los antecedentes freudianos de lo que desde Miller llamamos psicosis ordinaria. En este libro encontramos verdaderamente la atmósfera de la conversación. Es como dice Miller, está uno al lado de otro, cada uno con sus aportes y sus palabras, y esto se ve en el libro. Vilma conversa con diferentes colegas de la AMP y del campo freudiano, con sus escritos, con las producciones de la CPCT, los centros psicoanalíticos de consulta y tratamiento, que están abiertos a la comunidad, pero también con los intelectuales contemporáneos, con las producciones de actualidad. En cada caso, se destaca la pertinencia de la lectura del psicoanálisis, con la brújula de Freud, Lacan, Miller, Éric Laurent y todos los otros que entran en la conversación. Vilma sabe cómo decirlo, y lo anuncia así en la página 16 de su libro. La cito: en este libro he tratado de ilustrar la diversidad de modos en que los psicoanalistas de orientación lacaniana elaboran sus respuestas a las formas que toma el sufrimiento de la condición humana en los tiempos que vivimos y en los que se tejen dilemas intemporales con el hilo de las novedades de un vértigo reeditado por la falta de respuestas. Tierra fértil para el pedido de un manual de instrucciones universal, pero también oportunidad para la creación de soluciones inéditas. Entre ambos caminos hay que elegir. Vilma eligió. Su forma de tratar estos temas candentes es una bella manera de llegar a la lengua del otro, de nuestra época, con rigurosidad, manteniendo la originalidad y lo vivo del psicoanálisis, pero no por eso dejando de apuntar al deber que le corresponde en nuestro mundo, como dijo Lacan. Diría que se pueden encontrar tres ejes: clínico, político y epistémico. En el clínico se despliegan los diferentes modos en que se presenta lo insoportable de soportar y las diferentes y variadas maneras de los psicoanalistas de orientación lacaniana. Remarcando sobre todo que la respuesta del psicoanálisis está en contra de los normativismos terapéuticos apoyados en los protocolos para todos, de manera uniforme o universal, sino que se sostiene la singularidad para que el parletre recupere, como dice Vilma, su capacidad de trabajar y el deseo, ahí en donde el malestar perturba nuestra existencia. Bien, entonces les decía que había ubicado tres ejes: el clínico, el político y el epistémico. El político me refería a justamente la importancia que tiene el psicoanálisis de participar en la conversación con otros discursos, justamente en este momento que Vilma ubicaba como aceleración, ¿no? Y creo que lo que se nota muy claramente es que la orientación política implica no someterse a la medicina sanitarista de la época, que hoy está muy presente, y que está basada en la evidencia que determina este abordaje social contemporáneo. El eje epistémico
tiene que ver fundamentalmente con el cuidado que ha puesto Vilma para que los conceptos se desplieguen con rigurosidad, aunque uno pueda creer que hay una aparente simpleza de la manera en que están enunciados, pero es justamente, yo creo, la virtud que tiene para que puedan pasar. Incluso hay un glosario al final del libro con términos específicamente psicoanalíticos para aquellos que puede ser que no lo conozcan. Desde que tuve este libro en mis manos y lo leí, se dieron una serie de acontecimientos que no hicieron más que ahondar en estas reflexiones que Vilma desarrolla de manera muy justa. Miller conversa acerca del libro Polémica Política, declara el año trans, hace conocer su diálogo con Eric Martí, se edita el dossier de Lacan cotidiano sobre el tema trans, se da una mesa redonda de Jacques-Alain Miller con Catherine Millot acerca de la cuestión trans. El libro de Vilma, entonces, ha sido como la antesala del torbellino que ha lanzado Miller. Les recomiendo que lean sobre todo el capítulo El estallido del género. Es que justamente el libro se inicia con el enigma de la vida y la sexualidad. Ese misterio que llevará a una elección de la posición sexuada y que figura desde el origen del psicoanálisis inventado por Freud, pasando por los primeros desarrollos de Lacan en los complejos familiares, todos ellos de una actualidad sorprendente, en donde apreciamos cómo el enigma de la vida y la sexualidad tocan el punto en donde falla el lenguaje. Ese punto que sin duda también es nodal en el diálogo con los feminismos. Quiero destacar la importancia que tiene lo que Vilma no señala con respecto al desvío hecho por Simone de Beauvoir con los desarrollos de Freud. Medir el precio, dice Vilma, que se opone la forclusión de Freud en sus análisis y proposiciones. Esto está en la página 92. ¿No? Como luego lo ha hecho Judith Butler con Lacan, porque es lo que ha sido tomado por los feminismos y ha obstaculizado el diálogo, sexualizando el pensamiento y ubicando la cuestión del poder, dejando de lado el significante, borrado en cierta forma, que muestra que el género es lingüístico y no biológico. Quiero citar a Vilma. Las diatribas contra el psicoanálisis considerado como heteronormativo se refieren sobre todo a la incidencia del complejo de Edipo. Valga como ejemplo el éxito recogido por el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, escrito en 1949 y convertido en estos últimos años en manual de referencia para muchos feminismos, donde se ridiculiza sin empacho la obra de Freud, con escasas referencias a los textos del autor y en medio de una mezcolanza sin ningún rigor, que acaba, entre otros despropósitos, identificando a Freud con Adler y estableciendo una simetría entre el Edipo y el complejo de Electra, inexistente en la obra freudiana, y dejando de lado los avances de Lacan. Y sin embargo, si se lee bien a Lacan, podríamos tal vez ubicar un Lacan antipatriarcal, pero no sin el padre, pues hay que servirse para poder pasarse. Y un Lacan que hace lugar al goce femenino y a una posición no toda fálica. Lacan justamente precisa que la diferencia, esto es Vilma que lo dice, castrado o no castrado, proviene del error común, que condiciona el lenguaje al permitir solo la distinción, presencia-ausencia. Aquí hay, aquí no hay. En cambio, lo que denomina error lógico en la diferencia sexual se deriva de interpretar la satisfacción femenina a partir de un solo registro, el simbólico, pretendiendo coordinar su libido al falo, el único símbolo del goce sexual.
En realidad, Vilma, al tomar los 3 ensayos, nos muestra cómo Freud fue en la dirección de la despatologización, significante de actualidad, despatologización de la homosexualidad, pero no de una forma que diluyera la clínica, como podemos verlo actualmente, sino ubicando al niño como ser de goce y ser de saber. El psicoanálisis tiene una posición que nos aleja de la patologización en todos sus planteos. Freud toma la sexualidad en el estatuto del enigma en tanto que es real. Lacan lo ubicará en la imposibilidad de escribir la relación sexual. Considero entonces que el título de uno de sus apartados, Respeto por los enigmas, es en sí mismo toda una orientación. En la preocupación por el origen, las infancias de hoy, también las llamadas trans, se preguntan, siguiendo a Vilma y también a François Sermet, sobre la procreación, la filiación y la sexualidad. Pero hoy se renuevan todas las preguntas y la diferencia de los sexos entra en este estallido de la época, que si bien aparentemente desprende la posición sexuada de lo biológico, retorna a lo biológico al querer buscar una adecuación, la transición, de la sexuación a lo biológico en la búsqueda de encontrar el cuerpo justo, para parafrasear La mujer justa de Sándor Márai. Todo esto está muy de acuerdo con lo que dice Éric Martí en este diálogo con Miller, que trans es un significante del malestar actual, y lo nuevo a ubicar es cómo lo toma la ciencia y la técnica en la ideología del individualismo democrático, en donde el deseo es derecho, y parecería ser que es demanda también, ¿no? Entonces, como dice Vilma, lo relativo a la pregunta por el origen, que anuda lo irrepresentable de la vida, la muerte y la sexualidad, es lo que hoy está trastocado. Pero no es la pregunta, sino lo que han producido las respuestas de la ciencia y la técnica tocando lo real, dejando de lado que el inconsciente es a causa del lenguaje y no de la biología. Y esto se ve particularmente en la cuestión trans. Hoy Schreber podría decir lo que ya escuchamos desde hace algunos años: soy hombre y estoy embarazado. Freud tomó la sexualidad teniendo al Edipo como fundamental, al punto que dijo que si no estaba en la teoría psicoanalítica, la misma sería un delirio. Hoy estamos en un más allá del Edipo, ya no es actual, estamos en la época pospaterna, y justamente estamos en la época del todo el mundo delira. Pero el psicoanálisis no es un delirio si los analistas pueden estar a la altura de lo real. Me gustaría, Vilma, después que a lo mejor pudiera decir algo de esto. Vilma también muestra muy bien que los desarrollos de Lacan en los años 38 ya habían hablado de la declinación de la imago paterna y sus efectos, pero también más tarde planteó al niño como objeto A, liberado de las coordenadas del falo y convertido en objeto de producción, con consecuencias en la modificación de la familia, sin eliminar lo irreductible de la constitución subjetiva. Lo insoportable del sufrimiento infantil y el desamparo de los padres hoy está en primer plano de nuestra investigación sobre las infancias trans. Nos preocupa que se responda callando el saber del niño, tomando a la letra lo que se dice y con una intervención rapidísima tanto en la nominación como en la medicalización, es decir, la detención de la pubertad por la hormonización, que ahoga cualquier pregunta, cualquier desplazamiento, construcción o invención, con el objetivo de acallar el malestar, anulando entonces el tiempo de comprender. En su texto, Freud trata la cuestión de la libertad, planteando una cuestión candente actualmente. Dice que
La sustitución del poder del individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo. Sigo un poco más adelante. La libertad individual no es un patrimonio de la cultura. La libertad fue máxima antes de toda cultura. Y se pregunta si mediante una configuración cultural ese equilibrio puede alcanzarse, o si el conflicto es inevitable. El malestar en la cultura, de Amor Rortus, página 94. Esto está presente en todos los temas, incluso hasta en las vacunas. Bien, creo que es una de las tantas cuestiones a las que nos confronta esta época, no solo la cuestión trans. La conquista cultural está basada en la renuncia a la satisfacción pulsional y un consentimiento al goce de la palabra. En la actualidad es muy difícil que se valore la dimensión constitutiva de la falta que da lugar al deseo. Al contrario, la época lo rechaza, ubicando el goce en el cenit, dejando de lado las cuestiones del amor y el deseo, lo que sin duda se traduce en angustia. Estamos en la época del hay el goce. Podemos pensar que entonces hay un auge de la pulsión de muerte, de la culpabilidad, nombrada tanto en Freud como en tu libro, y del odio de sí. ¿No asistimos a una suerte de melancolización generalizada, en donde hay sujetos que se suicidan en cuotas, para decirlo de alguna manera, con los tóxicos, las intervenciones en el cuerpo, la violencia que golpea su cajón? Para cerrar entonces, y darle la palabra a Vilma, abriendo hacia la conversación, quiero decir que su libro tiene la importancia de hacer llegar el psicoanálisis, la lectura que permite el psicoanálisis, en los temas candentes de nuestra contemporaneidad, a los lectores, psicoanalistas o no, pero interesados en nuestra sociedad, en donde la ideología imperante parece ser el efecto de lo que el psicoanálisis mismo produjo, pero ir en contra de sus condumentos y del parler. Si los psicoanalistas no tomamos la palabra, esta actualidad llevará a la desaparición del psicoanálisis, como lo había vaticinado Lacan. Creo que el libro de Vilma Cocós nos indica lo contrario. Bien, dejo acá entonces. Bueno, Vilma, te damos la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Cristina Trevisan, a Silvia Crosetto por la presentación y la acogida, y a Marcela Recondo por esta atenta lectura del libro que me aporta una gran alegría, porque para mí es una ocasión muy especial el poder estar, aunque sea de esta manera tan particular, vía Zoom, en la ciudad donde hice mi carrera universitaria, donde conseguí el título de psicóloga en la Facultad Nacional de Rosario, Universidad del Litoral. En la época en que yo inicié los estudios, todavía los estudiantes podían disfrutar hasta del comedor universitario. La universidad era completamente gratuita y por lo tanto podía acceder prácticamente todo el mundo que quisiera estudiar. Es verdad que llegué al final de esa época porque la dictadura militar tomó como rehén la universidad, dejando de lado todos los profesores que habían ocupado las cátedras y iniciado los estudios en donde por supuesto se estudiaba a Freud y el psicoanálisis en profundidad. Hubo una sustitución de esos profesores por otros adscritos al régimen, y quiero decirle a los estudiantes que están presentes que tienen la inmensa suerte de estar en una universidad pública,
y de estar en una universidad donde hay libertad de pensamiento. Porque cuando nosotros empezamos a ir a la facultad después del golpe militar, teníamos que entregar el documento de identidad a la entrada y recogerlo a la salida. Por eso digo que la universidad fue rehén de la dictadura. Entonces, agradezco muchísimo a Diana Volkovich, a Fabián Duto, que estén presentes y que hayan hecho partícipes a los estudiantes la ocasión que tenemos de conversar hoy. Porque es uno de los ejes importantísimos de la conversación, de la colaboración entre discursos que estamos planteando desde la orientación lacaniana desde hace tiempo, pero hay que decir que ya está en el texto de Freud. Tenemos que actualizar Múltiple interés del psicoanálisis, un texto del año 15, y darnos una idea de hasta qué punto Freud se daba cuenta de que el discurso analítico podía orientar otro tipo de discursos, en ciertos aspectos, nunca sustituirlo, porque, no, como dice muy claramente el psicoanálisis, no puede sustituir a la educación, pero orientar en ciertos puntos en donde, sobre todo en los lugares de impas de la educación, del sufrimiento en la educación, de los problemas de exclusión y segregación que se están generando, es decir, en todos esos lugares en donde surge el malestar subjetivo, el psicoanálisis y como discurso puede colaborar en la orientación de la práctica educativa. Entonces, celebro que Marcela Recondo haya tomado el libro como construido en una atmósfera de conversación, porque sí, es verdad que hay esta intención es una intención freudiana también, y lacaniana, de darnos a entender y de participar, hacer partícipes de nuestra práctica, de nuestros principios, en todos aquellos lugares en donde se presenta el malestar en la cultura, que es estructural al ser hablante. Es decir, es la condición de ser sexuado y ser mortal, y de estar parasitado, como dice Lacan, por el lenguaje, lo que produce el malestar. O sea, el malestar no se puede eliminar, pero sí se puede tratar de una manera o de otra. Entonces, el tratamiento del malestar en la cultura, o del malestar subjetivo, tiene, por supuesto, características distintas en esta época que en la época de Freud, pero algunas son comunes. Y nos interesa siempre tener esta perspectiva, digamos, estructural y por lo tanto de ciertos invariables, y la perspectiva temporal, histórica, y que se asocia al estado de los discursos en el momento del que se trate. Evidentemente, como muy bien lo ha explicado Marcela, los avances de la biotecnología y el estado actual del capitalismo, que algunos llaman estado del capitalismo bélico, nos confronta a un modo de presentación del malestar muy distinto del que se presentó en la época de Freud. No es que sea mejor, porque Freud empezó a avanzar en esta dirección a partir de la Primera Guerra. Y recomiendo vivamente la lectura de El porvenir del psicoanálisis, que es un texto que Freud presenta en el 5º Congreso de Psicoanálisis de Budapest, en medio de la Primera Guerra Mundial. Se hace en ese congreso la primera discusión clínica sobre los traumatizados de guerra. Y Freud toma en serio no solo lo que está ocurriendo, es decir, el malestar en la civilización, sino el uno por uno de los traumatizados que se están presentando en la clínica de aquellos discípulos suyos que escuchaban a los pacientes traumatizados o intentaban
escucharlos desde desde una perspectiva freudiana, es decir, tomando en cuenta el sufrimiento y la palabra. Ahí Freud ya advierte los peligros de lo que Marcela con mucho acierto llama medicina sanitarista. Los peligros de apropiación del discurso analítico por ejemplo, la medicina, para convertirlo solo en una técnica psicoterapéutica. Freud, de entrada, mantiene la independencia del discurso analítico. O sea, la necesaria independencia del discurso analítico. Nunca se plegó, y luchó, sabemos lo que luchó por eso, a las tentaciones de hacerlo siervo al discurso analítico de la medicina. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros que nos decimos del campo freudiano, nosotros tenemos la suerte de poder leer a Freud y hacerlo vivo desde el camino labrado por Lacan, en su retorno a Freud, y desde la orientación de Jacques Miller. Y entonces tenemos esta suerte inmensa de hacer vivo a Freud, un discurso vivo, freudiano y actualizado, para intentar responder a lo real de nuestra época, que toma distintas formas, pero lo real es, por definición, lo que escapa a lo simbólico, y lo real se presenta esencialmente como angustia, por eso es el afecto que no engaña. Entonces, esta situación que estamos atravesando requiere, y me ha parecido muy bien retomar los tres ejes en los que se distribuye el orden del discurso analítico: eje político, clínico y epistémico. Es decir, que desde el campo político, por ejemplo, es muy importante distinguir de qué se trata cuando se habla de política del psicoanálisis o intervención del psicoanálisis en la política, etc. Es decir, se trata de que nosotros tengamos la capacidad de poder dialogar e intervenir en aquellas leyes que la sociedad democrática va elaborando por lógica, para el bienestar de todos los ciudadanos. Pero ya la formulación para todos requiere nuestro en vez de, nosotros decimos, atención, uno por uno. Entonces, esta articulación entre la ley para los ciudadanos, que necesariamente tiene que ser general, y el psicoanálisis, su en vez, que es el principio, es la singularidad, en muchísimos lugares de interlocución y por lo tanto de acción y acción política en los malestares que tienen que ver con los malestares en la educación, en sanidad, en el tratamiento de los inmigrantes, en el tratamiento en el socorro a las mujeres maltratadas o desplazadas, en el sufrimiento en el trabajo. Es decir, el abanico que se abre, en donde hemos de estar a la altura de cómo se están presentando los problemas para poder diseñar estrategias adecuadas que permitan avanzar. Y para eso es fundamental conversar y colaborar. Y es verdad que, por ejemplo, respecto a la educación, no tenemos tanto que orientarnos por los ideales pedagógicos que necesariamente, y sobre todo en la última época, se fabrican como de manera casi estandarizada, sino por los impases de la educación. Eso es lo que nos enseña el psicoanálisis. Los problemas que surgen en las aulas, del tipo que sea, y a partir de los impases se pone inmediatamente en juego el deseo de una buena orientación, de un esclarecimiento, y entre todos elaborar la estrategia adecuada al caso por caso. Evidentemente, es muy importante cómo se pone en juego el deseo de cada quien. Si alguien verdaderamente tiene deseo de saber,
y deseo de llevar adelante su práctica, entonces inmediatamente pues, formará parte del equipo del que se trate, colaborará, así tenga que perder horas de sueño, etc. Y bueno, habrá otros que no. Pero lo importante es que nosotros podamos lanzar esta apuesta, porque es exactamente uno de los puntos que concierne al malestar en nuestra época. El descrédito del saber, que toma muchísimas presentaciones. Por ejemplo, los manuales de pedagogía son una manera de desalentar el deseo de saber de los enseñantes, de los maestros, de los profesores. Cada quien que tiene que estudiarse un manual, como el que se tiene que estudiar el manual DSM, los manuales son el antídoto al saber. Nadie quiere saber porque parece que está todo contenido y solamente hay que aprenderlo. No hay ningún interrogante, ningún enigma, ningún impas. Está todo recogido y estipulado y protocolizado y de tal manera que no haya, por supuesto, si no hay falta, pues como decía Marcela, no hay lugar para el deseo. El deseo se orienta por la falta, no sabemos qué hacer. Tenemos un autista en la clase y no sabemos qué hacer. O tenemos un inmigrante, o tenemos, en fin, a partir de ese no sabemos qué hacer, orientar la búsqueda. Y hacer, en la medida de lo posible, una búsqueda orientada por una lógica discursiva, si no nos mantendríamos todo el rato en el canto a la falta, no es eso, es de qué modo a partir de la falta poder avanzar. Entonces, me parece que el libro Polémica Política de Miller nos aporta muchas cosas en relación a la relación del psicoanálisis y la política. Podemos tenerlo como un mapa en este sentido, ¿no? Cómo navegar, cómo orientarnos en estos mares tan convulsos en los que nos estamos moviendo. Por otra parte, el eje clínico, en el caso de lo que Marcelo llamaba medicina sanitarista, es decir, la operación, que lo comentábamos un poquito por encima, la operación que se está jugando nuevamente en Francia, vemos que es otra manera de plantear lo que ya se planteó a Freud, es decir, convertir el psicoanálisis, la psicología, la psicoterapia, los tratamientos por la palabra, vamos a ser amplios en este punto, en siervos de la medicina, es decir, eliminar la palabra. Ahora, lo decía Agnès Aflalo el otro día en la jornada sobre autismo, la palabra no es rentable. Y los lobbies que están detrás de los tecnócratas y burócratas organizando la psicología al servicio de la medicina, es decir, de la neurología, se orientan solamente por algoritmos y beneficios económicos. No hay más. Es inútil buscar culpables, porque lo que hay es un problema económico en juego, es un sistema. Entonces, el tema es cómo vamos a organizarnos, cómo podemos organizar soluciones, por supuesto, uno por uno en los casos de los síntomas, pero luego soluciones colectivas, como estas de interlocución con otros discursos, de operaciones conjuntas, que permitan proteger la subjetividad amenazada. Porque la subjetividad, tal y como nosotros la hemos conocido, porque nos la descubrieron Freud y Lacan, está amenazada. Si la palabra está amenazada, la subjetividad está amenazada. Entonces, la cuestión se hace urgente porque hay una aceleración, como decía Lacan. Lo decía así, el psicoanálisis se volverá cada vez más necesario en los tiempos de aceleración que se avecinan.
Esto dicho en los años 60, Lacan se daba cuenta hacia dónde iban las cosas. Y efectivamente, en el campo de lo epistémico, estamos ahora sobre la profundización, la exploración y de los fundamentos del tema trans, que bueno, ha sido considerado por Jacques Almiller este año el año trans, y celebramos todos la aparición del libro de Martí, que construye una crítica pormenorizada a la forma en que se ha instrumentalizado el discurso de Lacan, el discurso de Foucault, Derrida, Deleuze, es decir, la intelectualidad francesa del siglo XX para las teorías de género y sus políticas determinadas en una dirección. Entonces, es absolutamente necesario conocer estos fundamentos, sobre todo porque nos van a permitir ilustrar el camino clínico. Porque es verdad que no podemos prescindir de la orientación clínica, y que tanto más aguzamos los signos de la estructura, tanto más podremos manifestarnos en un sentido u otro. Pero lo que nosotros pretendemos en este caso, el fenómeno trans, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, es restablecer efectivamente el tiempo para comprender, a sabiendas de que no siempre va a ser posible. Pero también en ese caso debemos saber en qué punto está el sujeto, en qué punto está la familia, y qué tipo de alternativas se presentan para orientar al sujeto en la mejor dirección, es decir, en la solución adecuada, digna y adecuada a su problemática singular. Entonces, el tema de la sexualidad, a partir de efectivamente, uno de los nombres del malestar en la cultura actual es el malestar trans. Entonces vemos que es necesario, desde nuestra perspectiva, la interlocución con otros discursos, el conocer realmente lo que proponen las teorías de género y lo que proponen las políticas. En la Argentina, en este sentido, ha sido pionera en el tema de la ley. Aquí en España se está discutiendo. Bueno, una de las cuestiones centrales es el tema de la edad, de en qué punto se reconoce a alguien menor de edad, en qué punto se le reconoce capaz de tomar una decisión de semejante trascendencia. Entonces, lo que empezamos a valorar ahí es que no solo el psicoanálisis, también activistas trans como Miquel Misé, orientan en una dirección de compás de espera respecto, por ejemplo, a las cirugías cruentas, o compás de espera respecto al protocolo de hormonación. Es decir, lo que vemos es que ante la urgencia de las biotecnologías y el sistema capitalista, que van en esa dirección, actuar, hay del lado del psicoanálisis y del lado de activistas trans, algunos, no todos, pero que están próximos, en sintonía con nuestro discurso, que reclaman el tiempo para comprender, el tiempo para elaborar la solución en un sentido u otro, la solución subjetiva que sea la más acorde con, como lo decía, con la dignidad y el síntoma de cada quien. Entonces, evidentemente la conmoción ha dado, la conmoción de lo simbólico, ha dado como, está dando este tipo de fragmentación generalizada, donde los pilares de la tradición y los pilares de orientación que parecían tener un sentido, han estallado por los aires, como bien decía Sermet, en el nudo entre procreación, filiación y sexualidad está completamente desarticulado.
Si la procreación se produce sin sexualidad, la filiación no tiene nada que ver con, con que padre y madre sean hombre y mujer, la sexualidad él está bajo el fenómeno trans, en fin, hay una fragmentación y sobre todo producto de la biotecnología y lo que ha hecho posible, y también efectivamente de el gran negocio que se ha organizado en torno a esto, en concreto a la medicina, a la reproducción médica asistida. Entonces vamos a tener ahora pronto un congreso donde nos vamos a dedicar a este tema. Les recomiendo la web del Congreso People, van a encontrar una riqueza de consideraciones desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los psicoanalistas, desde el punto de vista de los artistas, de los periodistas. Es decir, hay un enfoque no solamente multidisciplinar, sino yo creo que hay un respeto y una consideración por lo nuevo, sin ninguna nostalgia, pero protegiendo siempre la dimensión subjetiva y la dimensión de la creación tan necesaria cuando de una vida nueva se trata, ¿verdad? Hay una cineasta que dice, precisamente comenta en su documental esto, ella misma, habiéndose sometido a tratamientos de fecundación in vitro y muchos fracasos y demás, se dio cuenta, y es su gran aporte, la necesidad de volver a soñar, la necesidad de volver a inventar poesía y a producir un reencantamiento del nacimiento que queda completamente tomado por los datos, las ecografías, la urgencia de producir un niño, la decepción cuando no viene, etc. Entonces, me parece fundamental para orientarse todo lo que encontramos en la web del Congreso People. Y entonces, efectivamente, llegamos al punto en que la sexualidad, que fue el gran descubrimiento del psicoanálisis, como dice Lacan, a Freud no le perdonaron el modo en que trató la sexualidad. ¿Y cuál fue el modo en que trató la sexualidad? Lo tomo del seminario 11, perdón, el seminario 7, dice Lacan, que fue la primera vez que se toma en serio y se le da una consideración ética a la demanda de las mujeres en relación al amor y al deseo. Es decir, ahí tenemos a Freud feminista, que se puso a escuchar la queja de las mujeres en cuanto a la dificultad con la satisfacción, y le otorga un estatuto ético. Es decir, que la gente podía escuchar que había, pasiones irracionales, que había instintos, que no todo era la razón. Pero lo que no le perdonaron a Freud es que reuniera la sexualidad con el pensamiento, en que reuniera la libido y el deseo con la razón. Esa fue el verdadero escándalo. Es decir, que el escándalo era que el llamado pensamiento o la razón consciente estaba completamente tramada en el deseo, entre el deseo y las pulsiones fantasmáticas de cada quien. Y esto fue lo que reveló Freud, y él mismo fue el primero en someterse a la exigencia de probarse en qué deseo había nacido él, como lo podemos leer en sus cartas, y cómo surgió en él mismo el deseo de saber. De esto me ocupé en el libro de Freud, y bueno, es realmente fascinante. Entonces, estamos en una época que Marcela dice, bueno, podríamos decir con Lacan, antipatriarcal, no sin el padre. Es decir, que la sexualidad, desde el punto de vista freudiano, fue conectada nada menos que con el significante del padre, con el significante del poder, es decir,
de nuevo, con la razón. Y Lacan siguió en esa vía, demostrando que la sexualidad no es biológica, que la sexualidad está en relación a la lógica, muy distinto a la lógica, es decir, y va a ubicar la posición femenina en este sentido, y la masculina en relación a la lógica. Entonces, Lacan antipatriarcal, pero no sin el padre. Es una fórmula paradójica y responde bien al tipo de lógica con la que nos manejamos en este campo. Es decir, que hace falta localizar dónde está el significante del padre para cada quien, si está o no está, o qué es lo que está operando, haciendo función paterna, para poder discernir también cuál va a ser la operación adecuada en el caso de ser llamado, por supuesto, a intervenir. Y lo que vemos es que en la época de Freud, es que se ha dado como completamente vuelta a todo. En la época de Freud, a Freud lo que le interesaba era discernir por qué el carácter absolutamente, como él dice, exorbitante del sentimiento de culpa, sentimiento inconsciente de culpabilidad. Esto es lo que le lleva a indagar y malestar en la cultura, está trazado sobre esa pregunta. ¿Por qué el ser humano trabaja en su contra, podemos decir? ¿Por qué la autodestrucción? ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué la renuncia? Es decir, ¿por qué esa dimensión exorbitante y atractiva de la falta? Bueno, hoy estamos casi en exactamente lo contrario, ¿verdad? Es decir, el carácter exorbitante del exceso. Es decir, la gente en este momento está cautiva del exceso de conexión, del exceso de consumo, del exceso de información, del exceso en todas sus formas que ha condicionado que uno de los modos de malestar actual, o de los síntomas actuales, sea evidentemente la adicción. La adicción llega también al problema de querer tener un hijo. Una mujer, salió hace poco la noticia, casada con un multimillonario turco, había tenido 20 niños en el mismo año con ¿cómo se dice? Alquiler de vientre de alquiler. Y querían llegar, ella y el marido, ella tiene 23 años, el marido 57, querían llegar a tener 100 hijos. Estamos ante efectivamente, la cuestión es el exceso de todo. Digo esto porque es una cosa tan asombrosa que dieran a conocer esto, la mujer se la veía en una foto con los 20 bebés, etc. Y el precio de cada niño, de cada vientre de alquiler, que había sido $10.900. Es decir, que esta combinación de la biotecnología y el capitalismo actual genera, como decía, pues fenómenos de exceso que no son menos superyoicos que el que indagaba Freud. Es la otra vuelta del superyo. En la época de Freud se asombraba ante la vocación a la falta y al sacrificio y a la renuncia. Lacan lee el superyo desde el imperativo de goce. No desde el imperativo al castigo y a la falta, sino desde el imperativo de goce. Son dos formas del superyo y tienen que ver con la presentación del malestar en la cultura en las distintas épocas. Entonces estamos ante un momento que sí, que por un lado ha habido disponemos de una clínica súper afinada y muy precisa,
como la que aporta la psicosis ordinaria, conectada a la formación generalizada que estamos atravesando en este momento de la civilización, efectivamente, adiós al padre, y que este es un punto que vale la pena aclarar con el movimiento feminista, el tema del patriarcado, porque el problema es que muchas veces, cuando se pierde la buena orientación, se pierde también la energía en batallas inútiles, en batallas estériles. Y entonces en ese sentido vale la pena la conversación nuestra con las feministas, con los movimientos feministas, para ubicar la brújula de hacia dónde dirigir las batallas, que son muchas, y que por supuesto muchas de ellas compartimos, por la dignificación de la mujer, del trabajo femenino, de la consideración de las mujeres en la historia del arte y de la cultura, etc., por supuesto. Pero ¿desde qué punto estamos, desde qué perspectiva se diseñan las acciones? Es fundamental tenerlo claro, y creo que ahí podemos, por supuesto, siempre dentro de un marco limitado, tener una gran conversación respecto al derecho al niño también. Como decía Marcela, el deseo se convierte inmediatamente en un derecho. Entonces, crear esta sensibilidad de que por ser mujer no se tiene derecho a cualquier cosa, porque esto está pasando también aquí. Mujeres que mayores de 50 años, que deciden tener hijos, contra viento y marea, el problema luego son las malformaciones y las dificultades en los bebés. Es decir, que ella efectivamente lo puede hacer, pero el cuidado por una maternidad responsable, por una parentalidad responsable, es fundamental. Entonces, son muchos los puntos donde el psicoanálisis aporta una reflexión ética y clínica muy útil a los problemas que nos estamos planteando en la actualidad. Bueno, respecto a lo que decía Marcela, el tema de la búsqueda del cuerpo justo, que se me ocurría, efectivamente, el cuerpo justo está diseñado sobre todo en las pantallas, y como dice Miquel Misé, que me parece una opinión muy a tener en cuenta en este punto, a veces no se capta el desajuste que existe entre esa imagen idealizada con la que el sujeto intenta construir su yo, y la realidad del cuerpo, multioperado y hormonado, con consecuencias a veces irreparables, que puede generar una actuación médica sin cuidado. Entonces, porque el psicoanálisis revela aquí que existe un desajuste entre el ser y el cuerpo, y que, tomando las palabras de Lacan en Radiofonía, hace falta tiempo para hacerse al ser. Es muy bonita la frase, y es lo que aporta el psicoanálisis, y para construirse un cuerpo, para tener un cuerpo. Entonces, ese es el tiempo que reclamamos en defensa de la subjetividad. Respecto al punto que preguntaba Marcela, la afirmación, el psicoanálisis no es un delirio. Si los analistas están a la altura de lo real, exactamente, no es un delirio si los analistas están a la altura de lo real. Porque en la última enseñanza de Lacan el delirio está asociado al sentido, ¿verdad? A que todo el mundo delira ahí donde hay un imposible, crea una ficción, crea una relación ahí donde no hay relación. Entonces, me parece que psicoanalistas no delirantes son aquellos que preservan el lugar de lo imposible, que es un lugar lógico, y que, por lo tanto, contraviene el
todo es posible de la ciencia y el todo es posible del capitalismo que está ocasionando los malestares actuales. Entonces, respecto a esta globalización del efecto todo es posible, que tiene muchas formas, de un empuje al activismo, un empuje al cambio, un empuje, o sea, el empuje bajo el imperativo de goza, tiene la contrapartida de la melancolización generalizada que aporta, como pregunta Marcela, y creo que así como en la época de Freud el sujeto se hacía cargo de su falta frente a los imperativos de la moral y de la religión, que sabemos lo crítico que fue Freud para rescatar el deseo que estaba cautivo en las redes de la mojigatería y la religión, el modo en el que se presenta la melancolización generalizada hoy en día es: no soy válido. La gente hace una autoevaluación y se considera ya desde la escuela: yo no soy válido, no sirvo. Y empiezan los problemas de considerarse un desecho, que no, sin derecho a existir. Es decir, si la melancolía hace presente como tal el dolor de existir, toma la forma de no soy válido. Y en todos estos sentidos, por eso debemos estar tan advertidos a la segregación y a la exclusión, o sea, que nadie quede fuera. Esa es nuestra responsabilidad. Contrariar esa respuesta que puede ser muy temprana en niños y adolescentes, que les empuja a quedar fuera del discurso, ¿verdad? Y en este sentido el autismo es una gran enseñanza, porque si medimos con los parámetros de validez protocolaria a muchos autistas, incluso Asperger, veremos que lo que surge como respuesta es no soy válido, porque no están suficientemente coordinados al discurso como para saber venderse, como se dice ahora, como para hacer valer sus capacidades. Por eso ellos nos enseñan tanto a criticar el discurso capacitista, como lo llaman. En fin, el dolor de existir, tal y como se presenta ahora, también lo tenemos de una manera muy cruda en la población inmigrante, ¿verdad? Sujetos sin historia, fuera del lazo social, y considerados solamente un objeto intercambiable, porque ciertos países avergonzados por las situaciones inhumanas que se les hace vivir, crean centros, campamentos para refugiados, etc. Pero hay que hacer una visita a los campos de refugiados, como las que hay en documentales y demás, uno de ellos hecho por Vanessa Redgrave. Hay que hacer una visita a esos campos de refugiados para darse cuenta que lo que significa el dolor de existir cuando has sido despojado de tu historia, de tu lugar y de tu lengua. Entonces, me parece que el contrariar de la manera en que podamos, en el uno por uno, en nuestra práctica, con soluciones colectivas, desde las instituciones, desde la creación de dispositivos
diversos. No tiene que haber desempleo en la orientación lacaniana. O sea, hay una cantidad de lugares en donde se puede incidir extraordinario. Y en todos ellos contrariar ese empuje a ser tratado los seres humanos como objetos intercambiables, calculables, como meros números estadísticos, etc. Esa es nuestra manera de ser freudianos y de mantenernos en relación a la causa. Como decía Jack Alan Miller, nosotros, además de tener nuestra labor profesional, etc., somos incautos de la causa. Me encanta eso. Ser incautos de la causa freudiana, es decir, gran parte de nuestra energía y de nuestra actividad se dedica a la transmisión, al contagio de la causa freudiana. Y así lograremos, tomo las palabras de Lacan, es posible, dice, salir del discurso capitalista, gracias al discurso analítico, pero no será un progreso si es solo para unos pocos. Y quiero concluir con esto, y me disculpan si me he extendido mucho, porque tenemos que escuchar a dos personas que quieren, a Leticia Mosconi y a Esteban Muñoz, que tienen sus preguntas para formular. Bueno, les damos la palabra a ellos ahora entonces. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes para Vilma. Bueno, en primer lugar, agradecer a Marcela, a la sección y a Vilma por la posibilidad de estar conversando hoy. Bueno, yo elaboré una pregunta en relación al capítulo de tu libro, Vilma, sobre las 3 profesiones imposibles: educar, curar y gobernar. Bueno, en este capítulo, Vilma retoma el planteo freudiano en relación a 3 oficios imposibles: educar, gobernar y analizar. Destaca los puntos de encuentro entre ellos. Se trata de acciones sociales, ya que vinculan a los seres humanos entre sí, se ejercen en el dominio de la palabra y el lenguaje, y reflejan una disimetría entre los seres hablantes implicados. Destaca Vilma que el meollo de la cuestión se centra en el ejercicio del poder que está implicado en estas acciones, ya que son prácticas orientadas a producir una transformación en los sujetos a quienes se dirigen. Bueno, a partir del psicoanálisis es que podemos situar una diferencia, ya que esta práctica surgió de la renuncia al ejercicio del poder. Es justamente a partir de la renuncia de Freud a la hipnosis que podemos situar a la transferencia como el verdadero resorte de la acción analítica. Más adelante, Vilma hace referencia a una mutación en relación al saber en el momento de la civilización que estamos atravesando, en donde éste se encuentra a disposición, en el bolsillo. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos pensar a la transferencia actualmente? ¿Qué consecuencias tiene esta mutación en relación al sujeto supuesto saber? ¿Podríamos pensar a la transferencia más ligada al amor? Que es, bueno, uno de los temas que nos convoca en Erinda este año. Y bueno, en ese caso, ¿cómo se produciría ese viraje? ¿Y cómo podríamos notar esta diferencia? Bueno, esa es la pregunta que me surgió de la lectura de este capítulo. Bueno, si te parece bien, Vilma, si estás de acuerdo, le damos la palabra a Esteban Muñoz para que haga la siguiente pregunta. Muy bien. Bueno, me sumo a las palabras de saludos y de agradecimiento de Leticia. Quería decir que específicamente en el capítulo de la distinción del autismo, que es el que me convoca a preguntar, que la lectura de ese capítulo fue sin dudas para mí toda una experiencia enriquecedora, no solo por el exhaustivo y profundizado recorrido a través del material bibliográfico y audiovisual, imprescindible en cuanto al testimonio de los autistas y familiares y las contribuciones del psicoanálisis, sino también porque parte del mismo era inédito para mí hasta entonces.
Cada uno de estos recorridos me generó tal inquietud que gratamente me acerqué a producciones como la del joven de 13 años, Naoki Aoshida, en La razón por la que salto, o la de la profesora canadiense Michelle Dawson, ella misma autista, con la mala conducta de los conductistas, como así también la de Joseph Jovanek en Yo pienso diferentes. Los tres desconocidos para mí hasta el momento y fuente de importantes enseñanzas en cuanto al modo en que los autistas piensan, sienten y se las arreglan con el mundo. Por una parte, y por la situación sanitaria actual y las condiciones de restricción de las actividades, tanto los abordajes individuales como así también los institucionales se vieron en la necesidad de recurrir a los medios virtuales para sostener el trabajo, recurriendo más que nunca a continuas invenciones para poder llevar a cabo lo que de este trabajo sea posible, quedándonos siempre dudas en cuanto a cómo pensar los defectos, así como también a lo que concierne a la práctica institucional. Entonces, lo que me gustaría preguntar es qué es lo que te parece importante destacar de este empleo de lo virtual. ¿Qué se puede pensar del trabajo institucional en este campo, ya que en algunos momentos parece ser una cuestión de mientras tanto nos vamos arreglando y en otras situaciones parece que se va afirmando como una nueva modalidad? Por otra parte, como pesquisar tomando el enigma de Bartleby, convocado a responder a la demanda de participar en una tarea con otros, y su contundente respuesta en rechazo a la dimensión de la palabra, preferiría no hacerlo, que nos conduce a preguntarnos cómo hablar con quienes prefieren no hacerlo. Mi pregunta se orienta a escuchar un poco más cuáles son las condiciones o las características de la civilización actual que conducen a pretender incorporar, dominar, seducir, curar, interpretar a alguien en franca disidencia con el principio del discurso amo como son los autistas. Y además, ¿cuáles son las barreras que dificultan poder responder desde la singularidad? Ahí sería. Bueno, gracias Esteban. Vilma, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias a Leticia y Esteban por esta no sé si es una lectura y comentario y una serie de preguntas. Intentaré dar una respuesta a cada uno. El tema de la transferencia es verdad que ha sido, se ha transformado con la época y de hecho tenemos la referencia de la conferencia que dio Jacqueline Miller en Comandatuba, donde ahí anunció un cambio total de la concepción de la transferencia, o al menos un cambio de acento en el tema de la transferencia. Porque sí, Freud había destacado el carácter del amor de transferencia, el carácter, y los post-freudianos se cebaron ahí, digamos, convirtiendo la transferencia solo en un pastiche afectivo, como una reproducción sin más del lazo con los padres o con los ideales, etc. Lacan, al transformarla, la transferencia en sujeto supuesto saber, lo vinculó más al saber que al amor, al principio. Luego, a partir del seminario 11 y el capítulo final, que es ya el título, indica por dónde van las cosas, te amo porque amo en ti, algo más que tú te mutilo. Ya el capítulo les da una línea de lo que está en juego en la transferencia, es decir, el carácter pulsional que tiene la transferencia. Pero con el cambio de paradigma y el cambio de discurso, todo lo que Lacan fue siguiendo, digamos, a medida que se iba produciendo el cambio y se iba instalando el discurso universitario como el mercado del saber. Entonces, a la vez, el saber, al convertirse solamente en una mercancía, perdía su carácter acalmático. Entonces, ¿cómo hacer
para nosotros, hoy que estamos sufriendo el descrédito del saber, que nos cuesta tanto a las personas que tenemos responsabilidades en la formación, y digo psicoanalistas, educadores, en fin, aquí para todo el mundo, ¿no? Es decir, cuesta tanto muchas veces crear las condiciones para que surja el deseo de saber. Hay como una especie de saturación, además, como decía, el saber está en el bolsillo, no hay que pasar por el campo de la seducción al otro, como dice Miller, ¿no? Esperando que el otro dé un signo de reconocimiento y amor para así hacer pasar el saber, ese modo, digamos, tradicional de la transmisión del saber está completamente en cuestión, sino en vía de desaparición. Hoy se privilegian otro tipo de búsquedas. El sujeto busca directamente en Internet, sin preguntarle a los adultos. Y entonces esa destitución del carácter agalmático del saber también influye en la transferencia, porque la autoridad analítica estaba vinculada a la suposición de saber, pero una vez que hay esta especie de paralelismo entre el consumidor y el que ofrece algo, entonces las relaciones tienden a ser contractuales, como son en Estados Unidos, ¿no? Felizmente, todavía en nuestros países, lo otro se conserva otro tipo de lazo, de disimetría. Aceptamos que existe una diferencia entre uno y otro. Pero Miller decía que ya no podemos esperar sentados que vengan el sujeto y el paciente y diga, bueno, yo como le supongo el saber, estoy caricaturizando un poco, como le supongo el saber, vengo a hablar para encontrar una razón de lo que me pasa, etc. Decía Miller, tenemos que avanzar nosotros porque no hay demanda muchas veces. Y nosotros tenemos que dar el signo de que el sujeto nos interesa. Nosotros tenemos que dar el signo de amor. Mire, este comienzo de otra cosa es este movimiento del analista hacia el otro, es la raíz de lo que Gilles Carros nombró como el psicoanalista portátil o móvil, que se mueve, que deja su consultorio, pero que también en el propio consultorio toma la iniciativa. Y no espera en silencio que el otro le venga a la asociación libre, porque la condición de la época no permite casi eso, salvo en algunos casos. No generalicemos en algunos casos, pero ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es reeditar y revitalizar la causa freudiana, es decir, producir el inconsciente. Entonces, da igual como sea, el asunto es conectar al sujeto e interesarle al sujeto en su propio inconsciente, que su inconsciente se le vuelva agalmático, que diga, anda, qué interesante. ¿Por qué? Porque el inconsciente es el saber más precioso que tenemos, y no lo sabemos hasta que nos analizamos y lo podemos poner al servicio del deseo, conectar el saber y el deseo. Pero ese es nuestro lugar. Y entonces, en ese sentido, localizar cuáles son las resistencias que impiden el amor de un sujeto por su propio inconsciente es uno de los claves que intentaba descifrar en ese capítulo, porque es impresionante la manera en que actuó Freud, es decir, el renunciar al poder. ¿Para qué? Para conferir el poder a la palabra, al inconsciente, a lo simbólico. Pero evidentemente
la cuestión de cada ser hablante con el poder y con la sugestión que genera en él los significantes amos, es tan ardua que a veces lleva muchos años desprenderse de esa sugestión. Y bueno, y ese es la perspectiva ética de la maniobra en la transferencia, ¿verdad? Freud lo dice de una manera tan linda que no lo voy a... seguramente no hay mejor manera de decirlo. Por más que al analista le tiente convertirse en maestro, modelo e ideal de otro, por más que le seduzca crear seres a su imagen y semejanza, deberá recordar que no es esta su misión en el vínculo analítico y que traiciona su deber si se deja llevar por tal inclinación. Esto sigue siendo absolutamente válido. Nuestra responsabilidad, entonces, en respuesta a Leticia, es localizar la resistencia particular en el acceso al saber inconsciente y favorecer la agalmización del saber inconsciente a cada quien. Interesarse en su saber inconsciente. Bien, en relación a lo que plantea Esteban, bueno, los autistas que se están organizando en comunidades autistas, que yo les he colocado un nombre en un artículo que va a salir pronto en Argentina precisamente, que hablo de la tecnotribu autista. La tecnología nos permite este encuentro tan lindo de hoy, pero también ha permitido a los autistas conectarse. Gracias a Internet, la comunidad autista se está organizando de una manera impresionante. Y se ayudan, se conectan, crean al menos aquí, una web destinada a buscarle trabajo a los autistas. En fin, hay un activismo, ¿cómo se llama? Un activismo autista muy importante para hacer frente a lo que ellos llaman el imperio de los neurotípicos y los capacitistas. El discurso capacitista y el discurso de los neurotípicos es el que considera a los autistas minusválidos, menos capacitados, y si se ocupan de ellos es esperando que se conviertan en el modelo neurotípico o modelo capacitado. Es decir, negando que se trata, nosotros lo sabemos hace muchos años, gracias a los Lefort, que se trata de una posición subjetiva, distinta, y que no se puede medir con el rasero de las demás. Y si realmente se llega a captar la posición, las peculiaridades, la especificidad de la posición subjetiva autista, entonces se puede colaborar con ellos en la buena dirección, sea en la educación, en el tratamiento de los síntomas, en fin, en que puedan participar, como digo ahí, en el banquete de la vida, o sea, que no estén excluidos como lo estaban hasta hace un tiempo. Entonces, el trabajo que han hecho los propios autistas con sus testimonios, además de las instituciones lacanianas, reunidas por Judith Miller en una red llamada RI3, con un testimonio permanente de la práctica, con jornadas, publicaciones, o sea, discusión de la clínica que se hace, de la conexión entre la clínica y la educación, la conexión con la comunidad, con los otros ciudadanos, crear la permeabilidad para acoger las invenciones autistas, forma parte de
tratamiento psicoanalítico del autismo y de la distinción del autismo, que por supuesto en gran parte todo este empuje se lo debemos a la fuerza y la entrega de Judith Miller, que permitió la conexión, ¿verdad?, entre los países, entre las lenguas, iba y venía, ella también con su maletín llevando la causa freudiana de acá para allá. Bueno, entonces, de nuevo, se trata de poner en suspenso el carácter capacitista del discurso y el que se incluyan de cualquier manera, que se parezcan a los demás, porque evidentemente, como Esteban misma lo decía, que dice Naoki, los autistas hemos nacido fuera de la civilización. ¿Qué quiere decir? Que están fuera del discurso, del lazo social. ¿Cómo los invitamos a participar del discurso? A participar del lazo social. Es nuestro esfuerzo el que cuenta, el de hacer lugar al otro. Esto es esencial porque hacer lugar es algo que ocurre en lo simbólico. Y vale tanto como para hacer lugar a un niño, a un nuevo sujeto que surge a la vida, como hacer lugar a un autista, como a un psicótico, como a una institución, como a una clase, es decir, hacer lugar para que la subjetividad esté resguardada. Con lo cual, las contribuciones que se están llevando a cabo en las jornadas del CERA en París son extraordinarias. La última intervención fue la de Agnès Aflalo, que, bueno, celebré un poco esta comunidad de sensibilidad. O sea, si yo encontré en Barleby el anticipo literario de la posición autista, porque Lacan siempre decía, ¿verdad?, que no hagamos psicoanálisis aplicado a la literatura ni al cine, etcétera, sino que el arte nos lleva a la delantera. O sea, antes se ha creado la figura y luego se encarnan las personas. Entonces, bueno, yo encuentro que Barleby da lugar a esta nueva posición subjetiva de preferiría no hacer. Con esa frase indica un modo resistencial del sujeto cuando quiere ser domesticado, manipulado, seducido, comprado, medido, comparado. Es una manera última de resistencia, y por lo tanto ella encontraba una similitud entre la posición resistencial del psicoanálisis, que nos lleva a estar en esta lucha para preservar la causa freudiana, y la posición de los autistas, que también resisten a su manera al discurso autoritario. Y desde ese punto de vista creo que tenemos muchísimo por hacer, muchísimo por transmitir, muchísimo por investigar y también por hacer, en el sentido de una práctica eficiente que venga en socorro de la gente que está padeciendo uno u otro de las formas del malestar en la cultura. Bueno, si les parece, concluyo aquí, y si hay más preguntas, pues con gusto. Bueno, yo le doy la palabra a Marcela y después a Silvia. Bueno, no, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? No he visto preguntas en el chat y tampoco he visto que levantaran la mano, pero creo que ha sido una conversación fantástica de la cual estoy muy contenta. Se han abierto muchos caminos, muchas posibilidades para continuar, no solo investigando, sino, como vos decís, Vilma, transmitiendo el psicoanálisis, que me parece que esto es el punto en el cual a mí me gustaría detenerme para resaltar
justamente esto. Bien, Silvia. Nada más que, por supuesto, agradecer a Vilma su simpleza y su entusiasmo. Fue como un contagio de entusiasmo. Ahí decía, que estamos hablando tanto que no nos contagiemos. Bueno, nosotros nos contagiamos. Y verdaderamente agradecemos muchísimo, muchísimo esto. Gracias, Vilma. Gracias a ustedes. Y esta es tu ciudad, ya sabes. Espero que poder estar con ustedes de manera presencial, dentro de un tiempo. Seguramente llegará. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fantástico.